de que lleguemos al 5 de junio, doctor, bienvenido. Gracias, Paul Villegas, gracias, Victoria, por recibirme aquí en ADN Informativo MX. Los saludo con el respeto de siempre y les pido hagan extensivo este saludo a su equipo técnico y desde luego a los miles y miles de radioescuchas que están muy atentos a este importante programa. Muchísimas gracias, doctor. Queremos saber cómo le ha ido en las comunidades, en los 18 municipios que ha visitado. Seguramente ya les dio 2 vueltas. En los últimos días también hemos visto algunas inquietudes en materia política, en materia de la poca transparencia o de las acciones que podrían entorpecer una parte del proceso electoral. Otros dirían lo podría manchar. Ustedes lo han dicho claramente en un bloque, en un frente común contra lo que han denominado una posible elección de Estado. Pues mira, Paul, la primera parte de tu interrogante, decirte que efectivamente recorrí los 18 municipios en una primera vuelta. Ya estoy en una segunda vuelta con 10 municipios recorridos. El modelo de campaña es el que exigen los nuevos tiempos, un modelo de campaña frente a frente que se presenta o que se ocasiona en las visitas domiciliarias, en las visitas a los mercados, a las zonas comerciales, en los cruceros, donde he estado personalmente entregando mi propuesta de campaña. Y como siempre debo de reconocer, y lo hago, que muchísima gente me enseña simplemente con sus expresiones modestas, humildes, lo que Sinaloa requiere, lo que Sinaloa necesita. Y en lo que se refiere a la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con los últimos acontecimientos, estoy casi seguro, a reserva de que tú me lo aclares, que te refieres a la solicitud de atracción que hice del proceso electoral en favor del Instituto Nacional Electoral. Me dicen que hoy será uno de los temas que habrá de tratarse en su reunión, en su asamblea, y espero que el INE, cuando menos revise, analice, y si llega a la conclusión de que hay tiempo para que todavía traiga el proceso electoral de Sinaloa, lo haga. ¿Cuáles son las razones? Lo que he estado afirmando desde prácticamente el inicio de este proceso electoral. Se trata de una elección de Estado, porque intervienen los municipios, el gobierno del Estado y el propio gobierno federal para favorecer las aspiraciones de un candidato a gobernador, y evidencias sobran, evidencias presenté a la autoridad electoral, pero todos los días se presentan nuevas y nuevas y nuevas evidencias de que es el Estado el que a través de sus propias instituciones está impulsando, promoviendo la candidatura de Quirino Ordaz Coppel, y creo que eso demerita mucho y mancha y contamina una elección, porque un ingrediente principalísimo que debe acompañar los procesos electorales es el de credibilidad y confianza hacia las propias instituciones. Recuerdo, y te lo recuerdo, Paul, que no asistí a la mesa famosa de distensión por 2 razones. La primera, porque no tiene sustento ni base legal, y no es posible que el árbitro esté también incluido como uno de los principales promotores. Te recuerdo 2 o 3 datos. Primero, el que sin autorización del Instituto Estatal Electoral, en el momento en que se produjo, se asignaron guardias personales del gobernador Mario López Valdés en favor de un candidato. Yo no sé de qué le iban a cuidar, porque no sé cuál haya sido la amenaza que recibió. Yo hasta ahorita no he recibido ninguna, creo que el resto de los candidatos tampoco, y no ha sido necesario que nadie traiga custodios personales. Pero además hay evidencias de vehículos de ayuntamientos y del propio gobierno del Estado que han sido facilitados para la realización de eventos políticos. De modo que hay razones, y estas son solamente unas cuantas, 2 de las muchas razones que todos los días se van sumando a la convicción mía y de muchísima gente ya de que estamos frente a una elección de Estado. A propósito de esto mismo, doctor, en este sentido, siendo una elección de Estado,
si no se llegase a tomar en cuenta por parte del Instituto Nacional Electoral la petición que usted han hecho, la petición que han hecho el resto de los candidatos también, para que sean ellos el órgano que tome control del proceso de elección el próximo 5 de junio, y termina siendo nada más el Instituto Estatal Electoral el que lleve a cabo todo el proceso de la elección, claro, con, ya sabemos los detalles que estará atendiendo el INE. ¿Van a confiar ustedes en el resultado? Porque hay quienes han criticado uno de los puntos clave en esto, que es el tema del PREP. El retraso en la aparición de los resultados del PREP ha sido uno de los puntos álgidos, creo yo, que hablan de una posible manipulación de resultados. ¿Usted también cree esto? ¿Cree que pudiera darse? Yo creo que hasta el último minuto nosotros vamos a estar analizando jurídicamente los medios que tengamos a nuestro alcance de los candidatos independientes o de los propios partidos para el caso de ellos, y si lo quieren hacer, para evitar que efectivamente se consume una elección de Estado aquí en Sinaloa. Lo del PREP, según me dicen, es nacional, que fue una decisión iniciar el conteo preliminar de los resultados hasta las 8. No estoy de acuerdo, creo que eso es una decisión que genera desconfianza, porque la ley con toda claridad dice que se cerrarán las casillas cuando no tengas votantes a las 6 de la tarde, y cuando los tengas hasta que vote el último de ellos. Pero, Victoria, aquí es muy importante convocar y promover que la gente acuda a las urnas, porque solo la gente, el voto mayoritario de la gente puede impedir que se realice y que se lleve a cabo una elección de Estado, porque lo que se advierte son señales para que la gente no vaya a votar. Y si la gente acude, como lo creo, como aspiro, como lo promuevo, la elección de Estado no habrá de consumarse. Es importante esto que señala, candidato. Estamos conversando con Francisco Frías Castro, es candidato independiente al gobierno de Sinaloa y está poniendo sobre la mesa un tema sumamente importante que también han señalado los representantes de otros partidos políticos ante el Instituto Electoral de Sinaloa, y es ante la posibilidad, ante la amenaza de una elección de Estado, en dichas palabras de los representantes políticos, están promoviendo que el INE se involucre directamente en las elecciones, porque hasta hoy el árbitro, que es el Instituto Electoral de Sinaloa, ha quedado bastante cuestionado en este proceso en aras de favorecer al revolucionario institucional. En este sentido también le preguntamos, obviamente el costo de una boleta, el costo de las elecciones es bastante caro, y que la gente se quede en casa definitivamente alentaría a que la gente o los partidos que comúnmente ganan, porque a partir del abstencionismo la fórmula es muy clara, el voto duro podría llevar al triunfo a los que ya están considerándose así. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones, el voto de los indecisos, el voto de los jóvenes, el voto de la gente harta podría hacer la diferencia. Claro que sí, lo afirmo, lo sostengo, y por eso es que a este electorado y a todos los sinaloenses los invito verdaderamente a que el 5 de junio se despojen de prejuicios, de coraje, de su ira, de su inconformidad, y acudan a las urnas, porque también lo dije en entrevistas con ustedes y con otros medios, el mayor reclamo que he recibido de los sinaloenses en este recorrido por los 18 municipios es que ese es el hartazgo, que la ciudadanía no los atiende, y si ese hartazgo se traduce en una actitud pasiva de no asistir, pues obviamente van a seguir rezongando, como bien dice mi esposa que me acompaña en mi campaña. Bueno, y definitivamente tendrá razón, como muchas de las mujeres en la otra parte de las familias, las jefas del hogar, cuando no hay un hombre en casa, que finalmente tiene que ser la labor de papá, de mamá. Hemos visto algunos estudios, no sé si usted tiene algún dato concreto al respecto, pero vemos que las dos peticiones principales de las y de los sinaloenses es justicia, a través del esquema de la seguridad, desde luego, y empleos bien pagados. Estoy de acuerdo, creo que esas son las principales demandas cuando se desahogan conmigo los electores. Me hablan efectivamente del hartazgo hacia los partidos, hacia la situación que están viviendo, y ya entrando en materia, efectivamente ellos están hartos de la impunidad, de la corrupción, y quieren
oportunidades laborales que seguramente llegarán o que se incrementarán si primero atendemos el asunto de la impunidad y de la corrupción. Candidato, usted rompió al momento de convertirse en candidato independiente con el esquema en el que estaba trabajando. Fue secretario de Educación Pública en los tiempos recientes. Dijo, hasta aquí, este episodio en mi historia, inicio como independiente, ajeno a los quehaceres de este sexenio que encabeza Mario López Valdés y cualquier otro ejercicio del poder. Ha habido quienes en los debates, incluso en las conversaciones o en sus discursos, dicen, es que Frías Castro estuvo 40 años en el PRI. Parte de la historia también. Hoy se promueve como un candidato independiente. Creo que eso es importante dejarlo claro a la ciudadanía, a quienes nos escuchan, porque a usted también le empujó el hartazgo para convertirse en independiente. Absolutamente el hartazgo y la oportunidad que dio la ley. Si fue la lucha de gentes como Jorge Castañeda, que llegaron a tribunales internacionales, lo que obligó prácticamente a nuestro país a reformar la Constitución para que participaran ciudadanos que antes también eran parte de otros partidos políticos. Aquí Manuel Cloutier Carrillo, que es diputado independiente, antes fue diputado por el Partido Acción Nacional. Jaime Rodríguez, el Bronco Nuevo León, también militó en el PRI, pero ni él ni Jaime Rodríguez habían tenido la oportunidad que la ley nos otorga ahora. En cuanto la ley nos otorgó esa oportunidad, que aquí en Sinaloa fue el 15 de julio del 2015, para antes del 15 de agosto, es decir, un mes después, estaba yo presentando mi renuncia al revolucionario institucional. De modo que es el camino que nos dejan a los ciudadanos que ya hemos transitado nuestra vida política en algunas otras opciones. Y qué bueno que lo menciona, Victoria. Creo que estamos en acuerdo en esto, que fue una historia dolorosa, una parte de las intenciones buenas de muchos hombres y de muchas mujeres que en algún momento quisieron tener una candidatura, pero al no haberse legislado en aquel tiempo, al no haberse reformado la Constitución, estaban obligados a presentarse como cartas de un partido en aquel tiempo. Así es, Pablo. El ejemplo más reciente fue el mismo Mario López Valdés. Rompió con el PRI, se dejó abrazar por la llamada oposición, PAN, PRD, PT, Convergencia, en aquel momento, porque tenía que ser candidato cobijado por partidos. En el camino, los partidos rompieron con Maloba, finalmente, porque no se hicieron los acuerdos previstos, etcétera, y luego lo señalaban de estar gobernando con un PRI disfrazado. Pero esa era la realidad. Los independientes que querían ser candidatos tenían que ir de la mano con un partido. Absolutamente así es. Esa es la historia política en México. Generalmente de la oposición. Te brincabas, recuerdo el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando intentó democratizar al partido y no se pudo. Entonces él salió junto con Rodolfo González Guevara, salieron a fundar otro partido. Con todo esto, candidato, no es la misma, ¿verdad?, como luego dicen, cómo están las circunstancias para quienes están en un partido y para quienes forman un frente independiente. Es decir, bueno, sí, ahora está la posibilidad, pero evidentemente en el tema de recursos, para empezar, no es lo mismo, y seguido de esto, ni siquiera en los temas de medios de comunicación. Y no porque en el medio se decida quién sí entra y quién no entra, sino porque finalmente estos tiempos son oficiales y los termina determinando la autoridad electoral, valga la redundancia, y finalmente pues a ustedes les toca menos exposición. Es como que también una carrera medio dispareja, ¿no? Mira, Victoria, hay un abismo de diferencia. La desigualdad es tan notoria que la gente lo advierte de inmediato. En el caso mío, por ejemplo, oiga, ¿y usted no tiene spots? Oiga, y usted lo veo muy poco y lo escucho incluso poco en los medios, a pesar de que ustedes generosamente me han abierto sus instalaciones. Pues sí, es cuando ya les doy la explicación de que tengo 44 opciones de spot contra 4.600 del total de los partidos políticos. Esa es una diferencia abismal. Y cuando se trata de recursos, nada tiene que hacer un candidato independiente contra lo que se le dan a los partidos políticos. El caso más obvio, más evidente, es el mío, el candidato a gobernador, 330,000 pesos que rechacé para que se atendiera alguna necesidad más urgente, contra 31 millones de pesos que se le da al Revolucionario Institucional, contra 24 millones creo que se le da a Acción Nacional y contra otro tanto que se le da al resto de los partidos. Y sumado
el Revolucionario Institucional, con el Verde Ecologista y con el PANAL, tiene 48 millones de pesos para respaldar o para utilizar en campaña. Y el candidato independiente no tiene más que el respaldo y la solidaridad de mi familia, de mis amigos y de los amigos de mis amigos y de quienes se han acercado para también apoyarnos. Nosotros, mis cierres, por ejemplo, no me lo has preguntado, van a ser con la estructura. De hecho, le iba a preguntar cómo le va a hacer para los cierres de campaña, y ahorita prácticamente estamos a unos cuantos días de que se den. Bueno, inicio también, van a ser 18 cierres, uno en cada municipio, con la estructura, es decir, con los representantes generales, con los representantes de casilla. Los voy a invitar a redoblar esfuerzos, a que esa actitud tan valiente que han asumido a partir de su designación la sigan exteriorizando y expresando en los apoyos y en el trabajo que cada uno debe realizar. Es importante esto que comenta. Ya otros candidatos empezaron con los precierres, van por los cierres. De pronto vemos eventos fastuosos donde hasta bandas, conjuntos hacen una gran pachanga para atraer también a miles de personas, las trasladan y hacen aquellos eventos a la vieja usanza, tumulto, pues, ¿no? A la vieja usanza. Y cuando hay Exactamente. recurso, bueno, pues así finalmente se termina haciendo. Ahora, candidato, antes de que concluyamos con este espacio, me gustaría que pues aprovechemos para que dirija usted el mensaje a pues el auditorio que ahorita nos está escuchando sobre su propuesta, sobre las principales líneas o puntos de la propuesta que tiene como independiente, como ciudadano. Bueno, quizás la principal es encabezar un gobierno honesto y eficiente, es decir, un gobierno honesto donde se incorpore el concepto de solvencia moral en todas y cada una de las designaciones, que es lo que espera la gente. La gente me dice, ¿cómo le va a ser candidato para combatir la corrupción y la impunidad? Bueno, pues acreditando a todos y cada uno de mis colaboradores. Yo espero contar con un número muy importante de mujeres y de jóvenes, al menos del 50%, pero voy a exigir, a demandar y a estar atento y personalmente a que quienes formen parte de mi equipo de trabajo tengan la solvencia moral que la gente está exigiendo, que está requiriendo a gritos realmente, además de la capacidad y que satisfagan los requisitos que la propia ley establece para cada uno de los cargos. Ya he ofrecido 2 cargos a 2 personas que tienen esas características, la señora Mercedes Murillo y la doctora Teresa Guerra, y yo creo que ellas son gente de un gran reconocimiento social, porque han sido luchadoras sociales no de hoy, ni de ayer, ni de antier, sino desde hace muchísimos años. Y creo que gente de esas características habrá de prestigiar mi administración. Bien, candidato, hay otro punto también aquí antes de concluir. La oposición. De repente, la oposición ya ha estado cantando cada uno sus encuestas y ha estado diciendo que prácticamente tienen el gane en la bolsa. ¿Qué es lo que les responde a estos candidatos? Bueno, que las encuestas son fotografías del momento, que la decisiva es la del 5 de junio, que las metodologías que se utilizan ahora eran para partidos políticos, que el problema no está tanto en la técnica que se utiliza, sino en la respuesta del ciudadano. Porque menciono algo, Victoria, generalmente lo primero que le preguntan a una persona a encuestar es si va a votar, y la gente le dice, sí voy a votar, entonces ya empieza el desahogo de la encuesta, pero la gente, la que le dice que no va a ir a votar, es la que tiene el voto oculto, y yo le estoy apostando, lo dije desde el inicio de mi participación en la contienda electoral, que voy por el 65% de los sinaloenses que no han acudido a las urnas en las últimas elecciones. De modo que lo de las encuestas para nada me inquieta, al contrario, lo que me alienta es la encuesta ciudadana que hago todos los días en los encuentros. Ayer estuve, por decirte algo, en El Dorado, y si te platicara la satisfacción que traigo, no solamente que la gente me haya reconocido y me identifique como candidato independiente a gobernador, sino las expresiones de yo no había ido a votar antes, pero ahora lo haré porque quiero un cambio en Sinaloa. Yo invito a los sinaloenses a que le apuesten a un cambio auténtico. Ahí tiene usted, es el mensaje de Francisco Frías Castro, candidato independiente al gobierno de Sinaloa. Así es su nombre, claro, Francisco Frías, candidato independiente. Gracias. Gracias a ti, Paul, gracias, Victoria, han sido muy generosos, como siempre, con mi persona, y estaré atento a cualquier llamado que me hagan
para venir a informar lo que ustedes consideran respecto de este y otros temas. Muchísimas gracias. Gracias por esa apertura también, candidato, desde en su rol de secretario de Educación Pública, bastante comunicación con los medios y particularmente mantener abierto el diálogo hacia la ciudadanía. Hasta una próxima.